Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, esto es Mesa de Barrio. Yo soy Enrique Roblonsky y como todas las semanas está conmigo Pablo Sadler. Pablito, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todas y todos. Bien contento, aparte hoy, realmente muy contento con el programa que tenemos. Es, como decimos en Argentina, una panzada, una mezcla de arte, cultura y política. No puede ser nada mejor que eso. Tienes toda la razón porque tenemos un programa bastante especial. Como todos ustedes saben, venimos hablando en los últimos programas de lo que está aconteciendo en los distintos países de Latinoamérica, de nuestra patria grande. Y hemos estado hablando de Chile, de Brasil, hemos estado hablando de Colombia, hemos estado hablando de ese viaje que 5 congresistas han hecho por estos 3 países latinoamericanos, congresistas de los Estados Unidos. Hablamos sobre el viaje de ellos, todo está en nuestros programas de Mesa de Barrio, en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a estar hablando de Guatemala, Guatemala que ha tenido elecciones muy recientemente y que, como tantos de nuestros países, vive siempre tiempos de turbulencia alrededor de las elecciones. Y tenemos con nosotros a alguien que yo diría por mucho, mucho tiempo se ha convertido en parte de lo que es la vibración de Guatemala en todo sentido, porque está hoy con nosotros Pamela Yates. Bienvenida al programa, Pamela. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto para todos nosotros, como dijo Pablito, un gustazo. Y también está con nosotros alguien que ustedes ya conocen de otros programas y es Normita Pereira, más conocida como Ishmucané. ¿Cómo estás? Buen día, un placer verlos, un placer conocer a Pamela, un placer de reconectarnos con Dr. Sandler. Qué bueno, buen día. Así es. Y para los que la recuerdan a Ismucané, ella es guatemalteca, estuvo con nosotros en un programa donde hablamos de sus recientes impresiones. Fue poco antes de las elecciones que ella había regresado de Guatemala y nos contó sus impresiones sobre su tierra natal. Vamos a hablar un poquito y a ver si lo puedo hacer corto, pero Pamela, me es realmente difícil presentarte a los que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por la radio, eh, presentarte, punto. Así que voy a leer acá algo que compaginé lo más brevemente posible. Pamela Yates es cofundadora y directora creativa de Skylight, una empresa sin fines de lucro dedicada a la creación de largometrajes documentales y herramientas de medios digitales que promueven la conciencia sobre los derechos humanos y la búsqueda de la justicia mediante la implementación de campañas de divulgación de varios años diseñadas para involucrar, educar y activar el cambio social. Y hago una pausa porque es No, muy no podría ser denso mejor esto. momento. No podría ser mejor momento que tener a una persona así con todo lo que estamos viviendo. Claro que sí, Gracias. pero la misión de Skylight
que tú ayudaste a fundar es una misión muy profunda, porque no solamente tú usas los medios documentales, los medios digitales, pero con la intención de promover conciencia sobre derechos humanos y buscar justicia a través de campañas de divulgación en el tiempo para involucrar, educar y activar el cambio social. Sí, porque nosotros creemos, yo creo, en el poder del cine, del arte audiovisual, ¿verdad? Para no solamente promover, pero para tener un efecto emocional en cada persona. Y cuando tenemos un efecto o tenemos una experiencia emocional, estamos listos para actuar. Y otra cosa es ver personas que tienen mucho valor en su situación. Puede ser difícil, puede ser dentro de guerra, puede ser durante violaciones de derechos humanos. Y esas personas envisionando un camino adelante y demostrando valor, eso es contagioso, ¿verdad? Y nosotros en el público podemos pensar que sí, también tenemos valor. Y creo también en el poder de contar historias, de contar nuestras historias. Y que contar historias es un arte inclusivo. Entonces, en eso estamos, utilizando el cine, no solamente largometrajes, cortometrajes también, y una variedad de programas, desarrollando redes en América Latina y en los Estados Unidos entre latinas y latinos, para, para cambiar, para abrir una conversación de cuál es nuestra visión. ¿Cuál es la visión del mundo en que queremos vivir? Interesante porque ese es un poco lo que siempre uno escucha, ¿no? De los artistas, la necesidad de expresarse más allá de las palabras, ¿no? Que por eso los artistas existen, porque hay unas cosas que, más allá que uses la palabra como parte documental, pero hay algo que no se puede contar nada más que con palabras. Y en este caso, bueno, por ahí si querés contarnos un poquito cuál es tu relación con Guatemala. Sí, Me encantó esto de llevar al público un arte visual, pero también compartir algo bien sublime, bien doloroso o bien vívido en parte de Guatemala, ¿verdad? Y yo estoy esperando este domingo para ver esta película que yo no la he visto, ni sabía, ni tenía conocimiento, pero va a ser, para mí, es muy interesante, es lo que quiero especializarme y la verdad quiero decir gracias a Enrique por esta conexión que para mí es nueva. Y muchas antes de gracias. que Pamela nos cuente un poco sobre cómo se llegó a involucrar con Guatemala, vamos a comentar que Pamela es la directora de la película ganadora del premio del jurado especial de Sundance, Cuando las montañas tiemblan, que cumple ahora, este fin de semana, 40 años desde que fue estrenada y se va a presentar este domingo, el 1 de octubre, en el Festival de Cine de Woodstock. Así que felicitaciones por eso, pero eso no es todo. Vamos a hablar un poco de Cuando las montañas tiemblan, porque nos interesa que nos cuentes, pero también fue la productora ejecutiva de la película ganadora del Oscar, Testigo de Guerra, y la directora de Estado de Miedo, la verdad sobre el terrorismo de Estado, que ha sido traducido a 47 idiomas y transmitido en 154 países. Su otra película, Granito, Cómo atrapar a un dictador, recibió una beca Guggenheim, se utilizó como prueba forense clave en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt en Guatemala.
Y ahora sí, Pamela, cuéntanos tu conexión con Guatemala, que ya eres ciudadana guatemalteca por adopción. Honoraria. Sí, Guatemala me abrazó el alma y nunca me soltó. Yo fui a Guatemala en 1982, realmente para investigar el papel de los Estados Unidos en Guatemala, porque como los Estados Unidos derrotó el gobierno de Jacobo Arbenz en 1954 y dejó un legado de dictadores militares brutales. Entonces yo pensaba que ir a Guatemala en aquel entonces para contar lo que estaba pasando y tratar de contarlo a través de todos los participantes en la sociedad guatemalteca, la guerrilla, el ejército, la iglesia, la sociedad civil, ¿verdad? Todos los sectores importantes que estaba tratando, realmente es la misma lucha entonces, en aquel entonces que ahora, que es reganar o la búsqueda por la democracia, ¿verdad? O sea que lo que está pasando en Guatemala ahora y la turbulencia es la misma lucha que en aquel entonces, aunque en aquel entonces era una guerra caliente o una guerra civil, un conflicto interno. Entonces yo fui allá para realmente contar el papel de los Estados Unidos. Pero cuando llegué en 1982, nadie quería hablar conmigo. Todo el mundo tenía demasiado miedo para hablar conmigo. Y yo, siendo cineasta joven, yo pensaba, eso no va a funcionar, estoy fallando totalmente. Pero decidí quedarme tiempo y tratar de construir relaciones personales con varias personas de estos sectores distintos. Entonces me quedé por 6 meses. En esos 6 meses filmamos todo de cuando las montañas tiemblan, excepto tuvimos unas secuencias muy buenas, pero no un hilo conductor, porque filmar durante guerra es difícil entender lo que está pasando y contar la historia que está pasando. Entonces, en nuestro estudio en Nueva York, empezamos a editar el documental cuando alguien trajo una persona a nuestro estudio que estaba visitando Nueva York, un joven maya de 22 años, viviendo en el exilio, y ella vino para estar entrevistada por nosotros, y ella se llamaba Rigoberta Menchú. Y teniendo 22 años, aún teniendo 22 años, era obvio para mí que era una persona y es una persona extraordinaria, ¿verdad? Entonces ella vino y se sentó en la mesa de edición, viendo todas las secuencias, las escenas, y ella empezó a escribir su propia historia, conectando las escenas. Entonces, juntas fuimos a un estudio para filmar Rigoberta Menchú contando su historia directamente a la cámara. Y entonces Rigoberta se convirtió en el hilo conductor, tejiendo las escenas de cuando las montañas tiemblan. Pamela, contame un poquito, mi punto de referencia, por supuesto, como argentino, es la dictadura militar. Yo era muy chico, pero ese clima de miedo, de terror que hubo, eso sí lo recuerdo. Y trato de imaginarme vos con un equipo en Guatemala en un momento peligrosísimo, que era ¿cómo hiciste para estar ahí? Pues yo creo que por supuesto ganar la confianza de la resistencia era difícil, pero sobre todo poder hacer las entrevistas con el gobierno, con todo el aparato militar. ¿Cómo se hace eso? Pues siendo norteamericana, ¿verdad?
es una cosa. Y yo también sabiendo cuando llegué en Guatemala, porque estuve trabajando también en Nicaragua y El Salvador durante sus guerras como sonidista. O sea que hice sonido en varios equipos de cine cuando oí sobre la guerra en Guatemala. Pero también yo sabía que el presidente Carter había cortado la ayuda militar a Guatemala por violaciones de derechos humanos. Pero en 1980 fue elegido presidente Reagan y el ejército guatemalteco, el gobierno militar, quería reabrir la ayuda militar a Guatemala. Entonces, siendo norteamericana, un equipo norteamericano, ellos pensaron que podían utilizarnos como un megáfono para convencer el Congreso de los Estados Unidos de reabrir la ayuda militar a Guatemala, aunque eso nunca fue mi intención, pero me dio un acceso único. Asumían que todos los gringos son iguales, Así es, que sí. que todos estamos en contra del comunismo y a favor de la expansión de Estados Unidos para protegernos, por supuesto. Sí, y fue en aquel entonces cuando también conseguí lo que después fue la evidencia forense clave para el caso de genocidio en contra de Efraín Briasmont. El material forense vino de aquel entonces, de 1982, durante el genocidio en Guatemala. Pamela, aquí acabamos de ver, para los que nos siguen por YouTube, unas fotos tuyas en ropa bueno, con un casco militar, ropa de faquina, de esa época. Supongo que será cuando estuviste en Colombia esos 6 meses filmando. Guatemala. En Guatemala, perdón. Está bien. Sí, y la relación con Rigoberta Menchú, que era muy jovencita en ese momento. ¿Cuántos años tenía Rigoberta? Más o Tenía menos. 22 años. Claro, 22 años, era muy, muy joven y sin embargo ya tenía la visión de su misión, por decirlo de alguna manera, y la película esta, Cuando las montañas tiemblan, de cierto modo catapultó a Rigoberta al conocimiento del mundo entero. 10 años más tarde, ya sabemos, recibiría el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo mantuviste esa relación con Rigoberta a través de los años? Sí, todavía somos amigas muy estrechas. Acabo de hablar con ella ayer. Es que realmente fue Rigoberta Menchú que me enseñó cómo colaborar con protagonistas en cine documental. O sea que cómo construir una relación muy estrecha para poder tener acceso emocional al pensamiento y a la vida emocional de protagonistas en cine documental. Y no es solamente que Rigoberta Menchú escribió su papel en Cuando las montañas tiemblan, pero es que nosotros viajamos al mundo entero por como 2 años, tratando de convencer el mundo entero o el público, los públicos, de parar la violencia o tener conciencia de la violencia en Guatemala y pararlo. Y también siempre estaba en favor ella de los derechos indígenas por todo el hemisferio. En 1980, el padre de Rigoberta fue quemado en la Embajada de Asesinado. España. Entonces, y también el ejército mató a su mamá y varios de sus hermanos. Así que tenía un dolor muy profundo que realmente la empujó en viajar al mundo entero, pues por 10 años viviendo con una maleta. Pero, o sea que Cuando las montañas tiemblan contribuyó ponerla en el escenario mundial,
pero Y también no, ella, y lo que yo estaba, mencionó acerca de su visión o misión, yo no pienso que fue un ser que nació con esa visión y misión. Yo pienso que también fue los pilares, como Pamela, los pilares de que trabajó arduamente con esa maleta, viajando a todo el mundo y edificando esa conexión. Y estoy con mi voz atrapada porque ah, estamos viviendo en esos mismos momentos y mi mente es like, ¿cómo vamos a lograr edificar nuevamente estos pilares de que en ese entonces esa misión y visión vino con mucha sangre, con mucha devastación, mucho genocidio, mucho dolor para ella? Esa misión fue creada eh, basado, o sea, digamos, abrazada, ¿verdad? Por esos pilares que, que sostuvieron y ayudaron a ella a sacar esto. Yo no sé cómo sería yo estando en los pies de ella, pero lo que la comunidad indígena maya endura y que no tiene la oportunidad de estos pilares, estas conexiones, estos aliados, sí, eso es eh, también para recalcar. La otra parte que me resulta muy interesante de tu relato también, Pamela, es esto que decía Rob de la conexión y de la amistad, que es un poco el desafío y que creo que no vemos tanto en estos días, de un periodista activo con una posición, que no es que hay que ponerse para atrás, hay que ser objetivo, como si eso pudiera ser posible, eh, sino que es involucrarse y está bien involucrarse y establecer una amistad y establecer un contacto humano, que no hace falta como periodista, como directora de cine, como como relatora de un testimonio, tratar de irse para atrás y tener esa objetividad, que está bien ser parte de eso e identificarse porque estamos contando algo que es imposible tener una neutralidad, pero no es una cosa que vemos tan seguido. sí, así es. Nosotros no somos periodistas, pero utilizamos las prácticas del periodismo para ser justos a la historia. O sea pero siempre queremos contar la historia con un punto de vista y no tratamos de esconder ese punto de vista, ¿no? Me parece que es más honesto todavía. Claro que sí. Pamela, cuéntanos un poquito, porque este domingo 1 de octubre, la película Cuando las montañas tiemblan, de la que estamos hablando, va a ser presentada en el Festival de Cine de Woodstock, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito para aquellos que no conocen, como Normita que no conocía la película, ¿cómo se puede hacer para que puedan ir a verla al Festival de Cine? Porque es un festival de cine abierto, obviamente, a toda la población. Sí, está abierto a toda la población. Hay 137 películas en el festival a lo largo de 4 días, así que estamos muy honradas de ser parte del festival. Es que está totalmente abierto al público. Cuando las montañas tiemblan, está en el cine en Saugerties, que se llama The Orpheum, que es un teatro que tiene más de 100 años, recientemente renovada. Así que, y todavía hay boletos. Así que, y vamos a tratar de presentarlo y también tener el conversatorio en español y en inglés, ¿verdad? Porque en Skylight siempre tratamos de producir todo en español y en inglés, porque eso, así es el país ahora. Muy bien, están como nosotros en ABC Latino, que somos siempre bilingües y siempre con la comunidad. ¿A qué hora es la presentación de la película? A la 1, a la 1 de la tarde, el 1 de octubre, este domingo.
recuerden que la presentación se hace en el cine o en la sala Orpheum de Saugerties, no es en Woodstock. Así que si van a ir, recuerden que tienen que ir a Saugerties y es ahí donde se hace la presentación de la película a la 1 de la tarde. Y Excelente. una delegación maya de los Berkshires, de Great Barrington y Lee van a venir, una delegación va a venir, y así que Ishmukane, si no los conoces, Sí, de vas a ellos. conocerlos entonces. Excelente. Ahí está la conexión maya de la tierra, de nuestra bendita Pachamama, ¿verdad? Ahora, todo lo que estuvimos hablando, esta obra a través del tiempo de Pamela Yates, no acaba ahí porque, por supuesto, tú estás continuamente, como todo artista y todo ser humano, en crecimiento y expansión. Tú tienes una tercera película de la trilogía guatemalteca, 500 años, y creo que esa película tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance y actualmente se encuentra en distribución o en estreno generalizado, ¿verdad? Sí, así es. Sí. De- O en nuestra página de web, que es skylight.is. Cuéntanos un poquito esto de 500 años, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que es importante. Yo creo que es importante mantener las conexiones con las personas y los lugares donde hemos hecho películas, donde hemos hecho documentales, ¿verdad? Entonces, aunque no regresé a Guatemala por 10 años después de Cuando las montañas tiemblan, cuando Rigoberta ganó el premio Nobel en 1992, yo regresé con los refugiados de México, que estaba también volviendo a Guatemala. Entonces, empecé de nuevo mi relación con Guatemala y aunque nosotros mostramos Cuando las montañas tiemblan en el mundo entero, no, fue prohibido estrenarlo en Guatemala. Y fui a la primera presentación de Cuando las montañas tiemblan en Guatemala en 2003, 20 años después de haber hecho el documental. Y en el público esa noche de 500 años, me acercó un abogado y me dijo, estoy lanzando un caso por genocidio en 2 de los generales que están en Cuando las montañas tiemblan. ¿Ustedes guardaron todo el material inédito de Cuando las montañas tiemblan? Y sí, como mantuvimos la compañía por 30 años, tenía todo el material inédito en una bodega en Nueva Jersey. Así que fuimos a buscar y buscamos esa evidencia que quedó afuera de Cuando las montañas tiemblan. Y decidimos contar esa historia, que es una historia más de memoria histórica y que es como muchas personas de distintas disciplinas, construyó el caso por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt. O sea que material fílmico inédito solo fue una cosa, pero había abogados, cineastas, archivistas forenses, arqueológicos forenses, ¿verdad? Tratando de construir toda la evidencia necesitada en el juicio. Entonces, eso es la historia que contamos en Granito, cómo atrapar a un dictador, que es el segundo en el documental en la trilogía. Y la tercera en la trilogía es cuando el juicio por genocidio empezó en Guatemala en 2013.
Mm. Y vamos a ver nuevamente y escuchar un poco. Lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube o si lo están viendo por la televisión de acceso público, un poco del tráiler de 500 años. A ver, díganme si se escucha bien o si hay algún problema técnico, pero vamos a ver si aquí podemos ir viendo un poco esto. No se oye, Rob. Ahora vamos a interrumpir un poco, vamos a arreglar esto de el sonido, mientras tú tienes una nueva película que estás produciendo, ¿verdad? Sí, ya está terminada y vamos a lanzarla en los principios de 2024. Se llama Tierra Fronteriza y aunque tiene lugar en los Estados Unidos totalmente, realmente es el cuarto documental en el cuarteto. Perfecto. Porque una de las protagonistas es Maya Ischil de la región de Neva. Mm. Muy bien, vamos a ver si podemos ver este tráiler ahora y si se escucha. ¿Pueden escucharlo? Sí, no, Fíjate si puedes no. subir el volumen, pero no se escucha. No. Pamela, cuéntanos un poquito qué es lo que estamos viendo en estas imágenes. Okay. Estamos viendo los y las protagonistas de 500 años. Principalmente es Irma Alicia Velázquez Nimatuj. Es doctorada, ¿verdad? Una de las primeras doctoradas mayas en Guatemala. Y ella es también periodista y escritora y está contándonos la historia. ¿Y qué quiere decir para el pueblo guatemalteco este juicio histórico por genocidio? Efraín Ríos Montt, Y las están, testigos, los exacto, y están testigos. las imágenes del juicio. Así es, así, aquí está Efraín Ríos Montt tratando de defenderse. La jueza Yasmín Barrios, una jueza con mucho valor. ¿Qué año fue Y esto? también Andrea Ischio, una lideresa maya muy joven, ¿verdad? Que ahora está viviendo en el exilio porque muchas personas como ella, como ustedes saben, no pueden seguir viviendo en Guatemala en este momento. ¿En qué año fue el juicio En 2013. y el veredicto final? En 2013 también, o sea que 8 semanas después. ¿Y cuál fue ese veredicto final? El veredicto en aquel entonces fue culpable por genocidios y crímenes de lesa humanidad, pero la Corte de la Constitucionalidad decidió vaciar, o sea, anular el veredicto y reenjuiciar a Ríos Montt. Pero entonces Ríos Montt murió. Entonces murió como un genocida, ¿verdad? Enjuiciada. Así que, y además anuló el veredicto no por evidencia, sino que por cuestiones técnicas. Entonces, pero nunca reabrió el juicio Mm. y él murió como genocida. Ya. Pamela, podemos hablar cuando dijiste originalmente que fuiste a Guatemala para ver cuál era el rol de Estados Unidos en Guatemala y después comentaste que habías estado también participando en algunas filmaciones como sonidista en Nicaragua y El Salvador. Estamos hablando del año 82, como bien dijiste, Reagan estaba ahí, ya estaba el tema Irán contra, aunque no estaba todavía expuesto, digamos, ya se empezaban a ver estas cosas. Eh, ¿Qué pasó? Y si podés también contarnos un poquitito de este antropólogo Stoll,
porque creo que tiene que ver cuál es el rol de Estados Unidos en todo esto y cómo es que responde el establishment a este tipo de películas. Por supuesto, que la película representa el movimiento que está ocurriendo, pero si nos puedes contar un poquitito, ¿cuál fue el rol de Estados Unidos y uno de sus voceros? O sea, ¿cuál fue el rol de los Estados Unidos en Centroamérica en general? Sí, los Estados Unidos o sea que fue el final de la Guerra Fría. Entonces, los Estados Unidos estaban manteniendo que el comunismo iba a ir desde el Mesoamérica hasta los Estados Unidos, ¿verdad? Un miedo como que Nicaragua puede ser otro Cuba, ¿verdad? Entonces, empezó una política de seguridad nacional que quería decir que cada sector que quería reformas, cada persona que quería reforma era hostil a la democracia, ¿verdad? Y hay que eliminar esos sectores y no hay que reformar nada. Entonces, en el caso de Guatemala o en el caso de El Salvador, cada sector que trataba de luchar por la democracia y tener reformas democráticas estaban siendo eliminadas. Así que fue un terrible tiempo en aquel entonces, un tiempo de guerra total y con dictadores militares, ¿verdad? Somoza en Nicaragua, Nicaragua. claro. Sí, y en ese Perdón, y contexto, estos fueron reclutados de del mismo territorio. ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo funcionó qué? Sí, ¿quiénes fue que reclutaron? ¿Quién fue que paró o Sí, fue entrenado y armado por los Estados Unidos. O sea que había una escuela que se llama Escuela de las Américas en Panamá y luego en Georgia, que entrenó gente como Ríos Montt, gente como Somoza, ¿verdad? Muchos generales en El Salvador. Entonces, y en toda Sudamérica también, sí, y toda Sudamérica, efectivamente, toda América Latina, de México así es. hasta Tierra del Fuego. Así es, así es. Y en 1999, el presidente Clinton pidió disculpas por el papel de los Estados Unidos en Guatemala, diciendo que fue un error armar y entrenar el equipo guatemalteco. Pero también no hubieron reparaciones ningunas, ni nada realmente para reparar lo que había pasado por la política de los Estados Unidos. Claro. Y David Stoll, wow. sí, comenta sobre David Stoll, por favor. Y Sí, con esto vamos a pasar al presente de Guatemala. muy bien. David Stoll es antropólogo, pero sobre todo es negacionista de que hubo genocidio en Guatemala. O sea que ha escrito, ha tratado de desacreditar a Rigoberta Menchú, o sea que ha sido muy activo en tratar de negacionar el genocidio y desacreditar personas que están buscando, que nunca ha dejado la búsqueda por la justicia en Guatemala. Así que, y ha escrito libros y artículos, pero Él llegó a decir que era culpa de la gente que resistía la dictadura. sí, Es algo que un poco escuchamos ahora en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Como este revisionismo de la historia, que en realidad la dictadura no fue mala, fue algo que hacía falta y que la culpa la tiene la gente que quería mejorar su calidad de vida. sí, así es. Así es. Y efectivamente, David Stoll trató de enfocar y desacreditar a Rigoberta Menchú, ¿verdad? Tratar de quitar su premio Nobel de la Paz. Mm. O sea, diciendo que la historia que ella contó no pasó a ella. Y ella dice, yo soy maya, nosotros tenemos una cultura colectiva
y lo que pasa a mi vecino pasa a mí. Entonces, cuando contó la historia de su vida, ¿verdad? Está contando la historia de su comunidad utilizando primera persona, yo, ¿verdad? Entonces, David Stoll nunca entendió eso y tratar de desprobar las historias que contó y que cuenta en Cuando las montañas tiemblan y en su libro, su autobiografía también, Yo, Rigoberta Menchú. Pero yo creo que todo el mundo conoce quién es Rigoberta Menchú, nadie conoce quién es David Stoll, así que realmente Rigoberta Menchú es la ganadora en esta conversación. Y en gran medida, por supuesto que gracias a ti en esto. Ahora, hoy en día, Guatemala acaba de tener elecciones, ¿verdad? Tuvieron las elecciones de primera vuelta, hubo dos candidatos que obtuvieron votos, ninguno llegó a tener la mayoría absoluta para ganar en primera vuelta, y se va a segunda vuelta donde ocurre como una sorpresa, ¿verdad? Y entre todo este tiempo, meses antes, durante y ahora después de las elecciones, ocurre un fenómeno social que se llama movimiento semilla, ¿verdad? Cuéntanos un poquito rápidamente cómo surge este movimiento semilla y vamos a hablar del presidente electo de Guatemala. ¿Estás preguntando a mí? Sí, 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 Okay. Sí. Sí, Semilla surgió hace varios años, ¿verdad? Para realmente ser una fuerza progresista y de anticorrupción en el Congreso de Guatemala. Y fueron elegidos varios miembros del Congreso del partido Semilla, inclusive Bernardo Arévalo. Y lo que es interesante, fascinante, una cosa de historia, que Bernardo Arévalo es el hijo de Juan José Arévalo. Juan José Arévalo fue el primer presidente elegido democráticamente en Guatemala en 1944. Entonces, realmente, y después de Arévalo, Juan José Arévalo, fue Arbenz, que todos conocemos, que fue derrotado por los Estados Unidos. Entonces, para mí, la elección de Bernardo Arévalo es como en el calendario maya, es cerrar un ciclo, ¿verdad? O sea, que la primavera guatemalteca ya está volviendo a la nueva primavera guatemalteca. Pero siempre hay dos corrientes, ¿verdad? El corriente de lo que es posible, ¿verdad? Lo que puede ser, y el corriente de los que están tratando de parar el proceso democrático en Guatemala. Y hay un largo tiempo entre ser elegido y tomar su posición de presidente. Entonces, hay los élites del comercio y de la política están tratando de hacer todo posible para pararlo, de asumir su papel como presidente. Así es, porque Bernardo Arévalo acaba de ser elegido, es el presidente electo, pero recién va a asumir a comienzos del 2024. En enero, así En es. enero, exacto. ¿Cómo Con ves? mucha lucha, con mucho trabajo porque querían descreditar y eliminar, y hay mucha gente, muchas prensa democráticas que han logrado unir y educar al pueblo, están en la cárcel, han muerto, y también sí, no, es algo que todavía está por verse, porque hay mucho para ganar, pero el elite tiene mucho para perder. Y también yo creo que es interesante ver cómo una de las cosas, por ejemplo, para poner un poco de contexto, es la Junta Electoral, que tiene un poder desmedido dentro del sistema,
pero que se le llegó a cuestionar a Semilla las firmas que habían juntado hace 5 años para poder existir. A ese nivel se ha llegado de cuestionamientos ridículos, irrisorios. Por suerte, Estados Unidos ha avalado el proceso democrático y ha apoyado el resultado final de las elecciones y quiere ver que esta transición ocurra hasta enero. Como bien dijo Norma, creo que fue incluso la semana pasada que se había interrumpido la transición por los constantes abusos de parte de la administración actual, pero esperemos que en enero esto cambie. Pero importante marcar que Estados Unidos en este momento, la administración de Biden, apoya el proceso democrático y esta transición. De acuerdo. Gracias por decir esto en voz alta y depende también en muchos aliados, depende mucho también de lo que hay alrededor, depende de nosotros también de continuar discerniendo discerniendo la información y educación y continuar uniendo a la comunidad, no solo la comunidad que vive en Guatemala, pero también este fin de semana en Boulevard, en varios lugares nos estamos reuniendo y educándonos y empoderándonos y recibiendo ese abrazo fraterno de decir, vamos uniéndonos, vamos a estar educándonos y educándonos, vamos a estar sabiendo más y empoderándonos para cómo continuar y apoyar a nuestro nuevo presidente. Sí, y fue la primera vez en la historia de Guatemala cuando guatemaltecas y guatemaltecos en la diáspora, o sea, en los Estados Unidos, pudieron votar. Entonces, eso fue un factor también, porque la mayoría de las mesas, aunque muchos no votaron porque no había mecanismos fáciles para poder registrarse, pero los que votaron, la mayoría de las mesas votaron por Bernardo Arévalo. No querían saber de nosotros, no querían saber de nosotros, no querían directamente recibí mensajes diciendo, no tienes nada que opinar, no vives acá. Y si me preguntan por qué no vivo allá, Wow. eso sí no me preguntan. Sí. ¿Por qué no vivo allá? ¿Por qué no pude educarme allá? ¿Por qué no puedo vivir allá? ¿Por qué tenemos que salir huyendo de la tierra que me vio nacer? ¿Por qué tantos millones de guatemaltecos siguen emigrando a Estados Unidos? ¿Y por qué estamos pensando que queremos huir o que no los queremos alrededor y seguimos esa persecución? No solo por yo ya ser estadounidense, por tener una ciudadanía, sino que también por seguir siendo yo. Digo, todavía y no eso es un caso insólito, somos millones Y qué que importante hemos salido y estamos aquí presentes y tenemos vida y seguimos en esa misma trayectoria de persecución y no podemos ser nosotros y levantar las voces en nuestro propio país con nuestra propia gente. Es todavía manipulado hasta aquí en los Estados Unidos esa unificación y ese enlace. Qué importante lo que decís, Ismucané, porque esto es exactamente lo que nos está pasando hoy con toda la cuestión migratoria. Tenemos más gente que nunca y supuestamente vienen porque vienen. No hay ningún motivo por el que se quieren ir, supuestamente. Por cierto, de repente hay más y no sabemos por qué. Claro que sabemos por qué. En el caso específico de Venezuela, hay sanciones que han hecho imposible quedarse a vivir en Venezuela para mucha gente. Entonces se va. Digo que esto es importante para nuestra comunidad latina, para entender, porque ayer miré por un rato el debate de los candidatos republicanos y la única solución para el problema migratorio es mandar más fuerza militar a la frontera, pero no invertir y no, por lo menos, permitir el desarrollo de nuestros países como para que puedan mantener. No hay nadie que emigra si está bien en donde vive. La gente emigra porque no está bien. Por lo menos que elijamos a gente
que no va a empeorar la situación en nuestros países. La gente que propone mandar más militares a la frontera sur y lo que quiere es construir paredes, no soluciona el problema, lo empeora, porque eso viene también con el proyecto de mantener estos países en una situación que no se pueden desarrollar, que no se pueden mantener, que no pueden alimentar, que no pueden educar, que no pueden darle salud a su gente, y por supuesto cuando la gente ve que no puede tener un futuro, la gente se va. Entonces es importante que nuestra comunidad vea eso y cuál es la conexión de lo que pasa en nuestras elecciones, en nuestros candidatos, en la gente que nos representa y la situación en nuestros países. Están directamente conectadas y ¿Cómo tenemos un poco mantener para esa jugar. esperanza viva? ¿Cómo mantener Bueno, esa esperanza viva? Eso es, esa esperanza, ese entendimiento de que tenemos que endurecernos, que tenemos que ser fieles a una causa, a una causa, ¿verdad? ¿Cómo mantener eso todavía hasta en este momento? Eso es eso es lo que yo quiero recordar y establecer. informándonos más y más. Y esto da pie, Pamela, a tu próxima película, ¿verdad? Que es Tierra Fronteriza, un largometraje documental que investiga el complejo industrial fronterizo de Estados Unidos y que creo que se va a estrenar en el 2024. ¿Cómo es esto del complejo industrial fronterizo? A mí me captivó porque siempre que hablamos de las tragedias, de lo que ocurre, los inmigrantes, pero nunca nos damos cuenta de lo que hay detrás que se va creando alrededor de un problema que es social. Es un sistema muy grande de capturar, encarcelar y deportar inmigrantes que están viniendo a los Estados Unidos en vez de darles el bienvenido. No sé si ustedes saben, pero en 2024, presupuesto para prevenir la inmigración a los Estados Unidos es 24 billones de dólares. Entonces, nosotros en Tierra Fronteriza tratamos de desconstruir quién está recibiendo este dinero, cuáles compañías, cuáles congresistas, quién está haciendo ganancia por el complejo fronterizo industrial. Y también a través de 4 años seguimos la vida de 2 inmigrantes. Uno es mexicana-americana que se llama Gabriela Castañeda y que vive en El Paso, y por su activismo ahí se está tratando de deportarla, ¿verdad? Pero no puede deportarla por hablar libremente, porque eso está en contra de sus derechos constitucionales. Entonces está tratando de deportarla por actividades ilegales, que no es cierto. La otra persona o otra protagonista es Kash Mural, que es Maya Ishil de Nevaj, que en su comunidad estaba tratando de organizar en contra de una minera que estaba amenazando su tierra ancestral. Entonces, recibiendo esas amenazas de muerte, él tenía que huir de Guatemala, cruzar todo México y tratar de entrar a los Estados Unidos. Entonces, seguimos lo que estas 2 personas, o sea, sus experiencias con el complejo fronteriza industrial a través de los 4 años. Una cosita nada más. Todo esto de prevención es para la prevención de inmigrantes que vienen por la frontera sur, pero esto no aplica a los ucranianos. No, sí, La gente blanca que viene en general acá le abrimos los brazos y es totalmente distinto. Ucranianos sí. han entrado decenas de miles y no hay problema para conseguir un permiso de trabajo ni demás, nada más. Sí, sí, sí. No yendo muy lejos, tengo un caso y puedo decirlo, la Recio, con el Departamento de Justicia, y
y una organización sin fines de lucro que me eliminó de un día para otro. Eliminó mi posición como mesa directiva, como miembro de la mesa directiva, y estoy pasando por esa transacción aquí localmente, y esto es mi dolor. Tengo 30 años trabajando arduamente en este país, a 22 años de ser ciudadana, y no he dejado un día de no ser guatemalteca, no ser una compatriota, no ser una emigrante que encuentren una aliada. Pero eso no, todo lo que he hecho es desvanecido cuando me eliminan de un día para otro por arriesgarme y usar mi primer derecho constitucional de decir, de arriesgarme y preguntar al director al ejecutivo del condado, preguntarle por qué está haciendo bueno para nada, por qué está haciendo un payaso diciendo que no quiere indocumentados en el condado, cuando no tenemos la capacidad, no hay cómo formar un hospedaje de un día para otro. En mi condado no es apto para esto, pero sí es apto para que él ponga el miedo, el dirigente del condado pueda poner miedo a todos los constituyentes y puedan decir, ya vienen estos, nos van a quitar la comida, vamos a armarnos como nuevamente. Pero no fue lo mismo para los otros refugiados. Abrimos unas pancartas muy grandes de 50 pies diciendo bienvenidos a los refugiados a mi condado, pero ahorita estamos en ese conflicto que me hace obstruirme mi garganta y todo mi ser, y huir de allá por el momento para solo tener una calma en mi mente. Pero esa persecución, todo eso solo basta lo mismo. ¿Por qué si yo ya soy ciudadana y puedo navegar el sistema del idioma de inglés y soy parte de la comunidad, por qué todavía sigue pasando esto? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Son Sí. intereses económicos, intereses políticos y intereses de poder. Y con esto ya estamos llegando, son los últimos minutos. Pamela, te doy el último minuto y les recuerdo a todos que el 1 de octubre, domingo, en Sócrates, en la sala del Orfeum, se va a presentar a la 1 de la tarde la película de Pamela, Cuando las montañas tiemblan. Últimos 40 segundos, Pamela. Bueno, nosotros en Cuando las montañas tiemblan, tanto en como tierra fronteriza, siempre estamos buscando personas, aún en tiempos difíciles, están encontrando una manera, un camino adelante. Entonces, Cuando las montañas tiemblan, aunque ocurrió en guerra, demuestra una actitud de esperanza y de poder. Entonces, por eso el documental ha durado 40 años. Con eso, muchísimas gracias a todos y todas, y nos veremos en la próxima mesa de barrio. Muchas gracias. Y nos Muchísimas vemos en gracias. el cine. Sí, Nos sí, claro. vemos en el cine. Ok. Muchísimas